Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos a su canal Última Ratio. El día de hoy les he traído un tema muy importante, que es el tema de la acción en la teoría del delito. ¿Listo? Antes de iniciar con el video, rápidamente invitarles por favor a que le den like al video, compartan, comenten. Los comentarios son importantes para poder mejorar día a día, ¿correcto? Bien, Cristian, ¿en cuántos momentos vas a dividir o en cuántos espacios vas a dividir tu video? En dos. Primero vamos a hablar muy liminarmente de los antecedentes y luego vamos a hablar sobre los elementos, que creo que es lo más importante, ¿no? Aplicados al caso peruano, cómo se analiza el tema de la acción. Listo, y por ahí una explicación, por ejemplo, de la relación de causalidad, que tiene que ver mucho más con el tema de imputación objetiva. Bien, hablemos primero de quién, a ver, de Feuerbach, que no le da un concepto, siendo uno de los padres de derecho penal, no le da un concepto preciso al tema de la acción en la teoría del delito. Listo. ¿Quién inicia? Hegel, siglo XIX. Pero Hegel, al no tener las herramientas con las que contaban ya en el siglo XX, que ya hablamos de una teoría del delito sistematizada. ¿A qué me refiero con sistematizada? Que habían categorías del delito que estaban enlazadas entre sí. Acción típica, antijurídica, culpable y punible, que es lo que hoy conocemos, sistematizado. No había este concepto para Hegel. Y Hegel agarra y da un concepto totalitario, un concepto unificado, un concepto holístico respecto de la acción. Y dice, la acción es el todo, así en palabras sencillas, respecto del injusto, que todavía no había tipicidad, se llamaba el injusto, y la culpabilidad. Recordemos que para ese entonces se veía el tema del dolo en la culpabilidad, no como lo vemos ahora. Y decía, hay un criterio tomado para poder englobar todo esto, que es el criterio de la finalidad. O sea, lo que postularon años más tarde los finalistas, ya lo había postulado Hegel. Primer doctrinario que se refiere a la acción. Luego viene Werner, que es un no hegeliano, y él agarra y dice, Hegel, estás bien, pero ¿sabes qué? Es necesario dejar por sentado que no se puede hablar de un todo, porque tiene que haber una separación, y él empieza con la separación o la categorización de los filtros del delito, y dice Werner, la acción es el basamento, de aquí se parte, y el injusto y la culpabilidad ya no van a ser dirigidos con la finalidad se va a ver en la culpa, pero sí van a ser verbos de la acción va a ser el basamento, eso dice Werner. Es el aporte, vemos que ya vamos aproximando un poco a lo que tenemos hoy en día. Ya para el siglo XX vienen Franz von Liszt y Franz von Behling, y Franz von Liszt y Franz von Behling agarran y fundan la teoría clásica naturalística. ¿Y por qué naturalística? Porque ellos justamente parten de que la acción es algo natural. ¿Cómo así, Cristian? Si yo con un movimiento corporal, no finalidad, voluntad, no confundamos con finalidad, intención. Con un movimiento corporal voluntario, ¿listo? Produzco un cambio en el mundo fenomenológico, en lo natural, ¿listo? Disparo, mato. ¿Hay un cambio en el mundo? Claro, alguien que está vivo ahora está muerto, ¿no es cierto? Si hay un cambio, aquí tiene que haber un nexo causal, tiene que haber un curso causal, porque tenemos que buscar quién produjo este resultado. Y lo que importaba acá era la causa. Por eso se llama la teoría causalista. Entonces, respecto a esta teoría causalista, habían algunos problemas. Como por ejemplo, ¿qué pasa, von Liszt, con el tema de las conductas omisivas? Donde yo no causo el resultado ya está hecho. Al señor ya lo atropellaron y está tirado en la calle. Yo no he producido ese cambio en el mundo exterior, lo ha producido otra persona que lo atropelló, yo no. Yo estoy pasando por ahí, pero la norma me obliga a que yo la acuda. ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo me vas a buscar ese nexo causal? ¿Listo? Ese curso causal respecto a ese resultado. Entonces ellos dicen y van, después de tanto razonar, dijeron, pues fue fácil, mira. Porque tú estás haciendo un movimiento voluntario. ¿Cuál, ah? El movimiento voluntario de no hacer. El de no evitar. ¿No evitar qué?
No el resultado que ya se produjo, sino el resultado que se va a producir más adelante. ¿Qué quiere decir? Muerte o de repente alguna afectación grave a la salud por no acudirlo o socorrer a esa persona en el momento preciso. Ah, bacán, chévere. Oye, ¿y qué pasa con el tema de los delitos culposos? Porque si yo hago algo por culpa, no tengo la intención, no tengo la finalidad, no producí el hecho, ¿cómo me vas a hacer aquí el tema del nexo causal? Bueno, eso está más sencillo, dice, ¿no? Y de esta manera han tratado de darle salidas a su teoría que no tenía un sustento sólido respecto de lo que ahora tenemos, ¿no? No vamos a hablar de la siguiente teoría o grupo de doctrinarios, que sería aquí Mesger, con la teoría neocantiana, porque no le aporta mucho. Le aporta el tema de valoración, el valor y el desvalor de resultado, que no importa mucho. Lo que importa aquí es la precisión y el cambio que hace la teoría finalista. ¿Por qué? Porque la teoría finalista le dice a la teoría causalista, ya, tenemos una causación, un movimiento voluntario que va a causar un efecto en el mundo exterior. Pero este efecto no puede estar así por así. Tiene que haber una finalidad, un objetivo. Cuando yo agarro y disparo, lo hago con una finalidad. Cuando yo atropello, lo hago con una finalidad. Esto postulaba Welsel. Y decía, existe una causa, pero también tiene que existir un efecto. Y este efecto tiene que estar producido por la finalidad, que es lo que decía Hegel años anteriores. Tiene que haber una finalidad, un objetivo, una intención respecto a este movimiento corporal. Y aquí había un problema y decía, pero ¿cómo tú te vas a meter en la psiquis del ser humano para saber qué es lo que quiso y qué es lo que no quiso? Si lo hizo con dolo o lo hizo con culpa. Ese era un problema, un elemento difícil de probar, ¿cierto? Entonces quedaba ese vacío. Y luego le decían, oye, ¿y qué pasa con los delitos imprudentes? ¿Ah? ¿Qué pasa con los delitos imprudentes? ¿Cómo tú ves el tema de la finalidad? Y acá respondía Wells y decía, pues que si hay finalidad, si en el dolo hay una intención de querer matar, producto de un movimiento corporal voluntario, cuando yo, por ejemplo, y ponía este ejemplo, yo estoy con una escopeta y la estoy limpiando, y yo tengo la intención de limpiar la escopeta, la intención está ahí, y por casualidad, se sale una bala y le quito la vida a alguien, ahí está la intención, pues. Porque yo he tenido la intención de limpiar la escopeta. Delito culposo. Pero como que no quedaba muy en claro este tema, ¿no? Y surgían preguntas y había debate y bueno, vienen otras teorías, como por ejemplo la teoría de la acción social, que todo lo enfocaban en torno a la sociedad. Si no me equivoco, es Kaufman el que postula esto, que todo lo enfocaban en torno a la sociedad, igual con una finalidad, pero a modificar algo en la sociedad, ya no en el mundo, sino en aquello que la sociedad protege, decía. O sea, practica básicamente lo mismo que el finalismo, pero enfocado en lo social. Luego venía, por ejemplo, la teoría negativa, ¿no? La teoría negativa de la acción. Y que decía, para darle cuerpo y sustento a los delitos de omisión, de comisión, culposos y dolosos, vamos a hablar ya no de una acción positiva, como se ha estado desarrollando hasta ahora, sino de una acción negativa. Y la negación negativa, la postura negativa que planteaba era que si se imputa un resultado, si no se ha evitado a pesar de que se ha podido evitar, entonces podemos nosotros imputarle este resultado. ¿Cómo se vería en el tema del dolo? ¿Ha podido evitar matar? Sí, pero mataste. Dolo. En la no evitación me causó dolo. ¿Has podido tú evitar la muerte del Señor si lo auxiliabas? Correcto, no lo auxiliaste. Culposo. Digo, doloso también, pero por omisión. Has estado manejando a 80 kilómetros por hora. No quisiste matar, pero a pesar de eso no bajaste tu límite permitido de velocidad. Por lo tanto, cometiste delito culposo. Y lo adecuaban así, de esta manera, los amigos de la acción desde el punto de vista negativo. ¿No es cierto? Y luego, bueno,
Con estas para mí las precisiones más importantes, porque luego tenemos otras teorías como la teoría de la acción personal, la acción desde el punto de vista del funcionalismo, que es la que se aplica ahora, ¿no? Que es la que se aplica, la que dice, no, la acción desde un punto de vista netamente objetivo, hay que verle lo objetivo al tema de la acción, y para ver el curso causal, el nexo causal, aplicamos imputación objetiva, que esa ya es explicación de otro proceso, ¿listo? De otro proceso. Hasta aquí ya hemos hablado de los antecedentes. Ahora, ¿de qué vamos a hablar, Cristian? Vamos a hablar ahora sí, ¿de qué? De el tema de la acción y sus elementos. ¿Listo? La acción va a tener, en realidad, los principales elementos van a ser los siguientes. Primero, que la acción tiene que ser voluntaria y consciente. Expliquemos. ¿Cómo es esto de voluntaria? Que yo tengo que tener la voluntad. Cristian, la intención, la finalidad, el objetivo de querer matar. No. Yo estoy hablando de una voluntad corporal. De un movimiento corporal voluntario. Yo agarro y cojo un cuchillo. Voluntad. Acá no estamos viendo dolo, que esto es conocimiento, que es otro tema. Voluntad. Con un movimiento corporal dirigido por mi voluntad, por mi psiquis. ¿Listo? Siguiente. Tiene que ser consciente este movimiento. El movimiento, la conducta, tiene que ser consciente. Esto quiere decir que las personas que están en estado de inconsciencia, que no tienen conciencia, no pueden pasar el filtro de la acción. Segundo elemento. Y otros elementos que también van dentro de la definición de la acción, que sería, por ejemplo, que la acción siempre tiene que ser humana. Cristian, si viene un extraterrestre y mata a 100.000 personas, lo podemos denunciar, acusar por el delito de genocidio. No puedes. No puedes, porque no es humana. Un toro que le quita la vida a un torero, o a una persona inocente que está en el estrado o en la cancha, le podemos nosotros imputar delito. No, porque no es humano, ¿no? Esto está fácil, sencillo de entender. ¿Listo? Las personas jurídicas, Cristian, ¿pueden cometer delito? No, pues porque estos no tienen voluntad y tampoco tienen conciencia. Al igual que los animales, no tienen voluntad y tampoco tienen conciencia. Y no cuentan con estos dos elementos, que son los que tenemos que entender el día de hoy, la voluntad y la conciencia, la voluntad corporal y la conciencia. Entonces no pueden cometer. Por eso que hay este tema del aforismo del societas delinquere no potes, que las ciudades no pueden delinquir, ¿no es cierto? Entonces, este es uno importante. O, por ejemplo, los pensamientos. Tiene que ser una acción que se refleje en el mundo exterior. El pensamiento no delinque, que es el... hay un aforismo también respecto de esto, que es el cogitation poenam nemo patitur, que los pensamientos no delinquen. Si nosotros mediante nuestro pensamiento podríamos delinquir, imagínense cuántos delitos hubiéramos cometido los varones o yo, ¿no? En cualquier momento, no, definitivamente para que se configure delito tiene que haber una exteriorización, de esto que yo estoy pensando. Yo en mi mente no puedo cometer delitos solo con desearle la muerte a alguien, no puedo, es imposible. Entonces ahí vamos los primeros elementos. ¿Cuáles? Que la conducta tiene que ser humana, que esta conducta se tiene que exteriorizar. ¿Listo? Eso es lo más importante. Que cause un cambio en el mundo exterior. Y ahí hay que ver que si es humana, ni los animales ni las personas jurídicas son pasibles de imputación penal respecto de la acción. Listo, hasta ahí queda claro. Ahora analicemos el tema de la voluntad y de la conciencia. ¿Listo? En el tema de la voluntad y la conciencia nosotros vamos a ver, como lo dice Romy Chan y como también lo ha criticado bastante el señor Fran Almanza, el fiscal superior Fran Almanza, respecto de esta mnemotecnia, ¿no? Que es el FEA. FEA, F de fuerza física irresistible, E de estado de inconsciencia y A de actos reflejos. Y estos tres
Van de la mano con quién, con la voluntad y con la conciencia. Por eso es que hoy día nos tenemos que llevar esto. Para que una acción sea acción, ya te dije, tiene que ser humana, tiene que haber una modificación al mundo exterior, se tiene que exteriorizar, ¿listo? Y tiene que ser voluntario y consciente. Respecto de lo voluntario, de la feíta, vamos a tener fuerza física, ¿no es cierto? Irresistible. Dos tipos. Puede ser una vis absoluta o puede ser una vis compulsiva. ¿Cuál es la diferencia, Cristian? Primero, la vis absoluta va a ser una fuerza física irresistible, humana o natural, ¿no es cierto? Un fenómeno natural. En donde yo, por ejemplo, en la vis absoluta, estoy parado tranquilo esperando mi combi en el paradero y viene alguien y me empuja, mi amigo, y lo que hago yo es caer sobre una abuelita y la abuelita cae de nuca y muere. ¿Podrán a mí acusarme de haber producido esa modificación en el exterior, que es uno de los elementos que les hablé anteriormente? Pues no, porque yo actué con fuerza física irresistible. Yo no puedo resistirme a esta fuerza física externa que me la dio mi compañero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hice el movimiento voluntario. El movimiento no fue voluntario, fue involuntario. ¿Quién tuvo la voluntad? El otro. Si es culposo o es doloso no se ve. Acá solo vemos acción. Hay acción, sí, pero no imputable a mí, sino a mi compañero. Quedó. Fuerza física irresistible. Y la vis compulsiva. Viene alguien y me dice, Cristian, quiero que mates a esa persona. Y me está apuntando en la cabeza. Y me da una pistola o un cuchillo para que yo lo pueda matar. Entonces hay una fuerza física irresistible. Claro, me están dominando la voluntad. Claro, ¿qué voluntad? ¿Ah? La voluntad corporal, no, porque la voluntad corporal yo sí la tengo. ¿Qué voluntad es la que me están dominando? La voluntad de la psiquis. Y con la voluntad de la psiquis, más la voluntad corporal, es que yo causo ese efecto en el exterior. Vis compulsiva. Yo responderé, ¿verdad que no? ¿Quién va a responder? El otro tipo que me está amenazando. ¿Correcto? Ya. Fuerza física irresistible. Otro ejemplo podría ser de vis absoluta, por ejemplo, si yo producto de un terremoto, agarro y me tropiezo con un macetero, ¿no es cierto? Y este macetero le cae a alguien y le quita la vida, ¿no? Es otro ejemplo, por ejemplo. Ya hicimos el primero, fuerza física irresistible. El segundo, elemento negativo de la acción, que serían los actos reflejos. ¿Y cómo se ve en el tema de los actos reflejos, Cristian? Actos reflejos son actos involuntarios, no conscientes. ¿Listo? En estos actos reflejos yo no tengo conciencia, pues. En estos actos reflejos yo no tengo la voluntad tampoco. Viene alguien, yo estoy con un cuchillo en la mano y me empujan por la parte de atrás y me hacen doler la espalda y yo tiro el cuchillo para atrás con un acto reflejo y le incrusto en la vista y le causo lesiones. ¿Poder responder? No, porque fue mi reflejo. O sea, yo no quise hacerlo, fue el reflejo el que se mostró en ese momento. Otro ejemplo de acto reflejo, ¿no? Como por ejemplo, yo puedo estar andando con mi vehículo por la avenida Aviación y de pronto estoy con la ventana abierta y producto de la velocidad, un insecto me choca en la vista, me nubla la vista y lo que yo hago es pisar el freno de manera involuntaria, quebrar un poco para la derecha, pero como estoy con el ojo cerrado, es un acto reflejo, termino atropellando a una persona. ¿Poder responder en ese caso? Tampoco. ¿Listo? Tampoco voy a poder yo responder. No hay acción en ese aspecto. ¿Por qué? Porque yo no he estado consciente, ¿no? Fue un acto reflejo, fue un acto involuntario, ¿correcto? Actos reflejos. Muy bien. El tema de los estados de inconsciencia. Aquí en los estados de inconsciencia, por ejemplo, puede ser un estado de narcosis, ¿no? Estoy sumamente drogado, pero al punto de haber perdido conciencia. Voy a dejar para el canal de TikTok el tema de la actio liberi causa. Lo voy a explicar en 3 o 4 minutitos no más. En TikTok, escuchen ahora nomás, voy a terminar este video y hablo del actio liberi causa, ¿correcto? No voy a hablar aquí, solo voy a hablar de los estados de inconsciencia, en los estados de inconsciencia donde la inconsciencia es absoluta. Todos los estados de inconsciencia, entonces vamos a ver
por ejemplo, que cuando nosotros vamos a alegar inconsciencia, lo que vamos a pedir nosotros es que, por ejemplo, la acción se produjo, el efecto en el exterior, pero este efecto en el exterior ha sido producido por un estado de inconsciencia absoluto. Por ejemplo, cuando a mí me hipnotizan, ¿no? Yo he perdido la conciencia y por ende la voluntad de un movimiento corporal. Entonces, podré yo, si yo en estado de inconsciencia, en estado de sonambulismo, que no sucede mucho, o pero en estado, por ejemplo, de hipnotismo, se me cause yo un delito, produzca un movimiento en el exterior, ¿se me podrá imputar acción? No, definitivamente no. Lo mismo pasa cuando estoy yo completamente alcoholizado, ¿no es cierto? Y cometo un delito completamente alcoholizado. Listo, este es un tema probatorio, es para largo debate y esto lo vamos a explicar respecto a este tema en el Actio Liberi Causa. Entonces, para terminar, haciendo un resumen, para que la acción sea acción tiene que haber un cambio en el exterior, listo, que tenga relevancia penal primero, que sea producido por un movimiento humano, las personas jurídicas no cometen delito, tampoco los pensamientos delinquen, tampoco los animales pueden cometer delito, tiene que ser voluntaria y tiene que ser consciente, y para esto tenemos que ver los elementos negativos que son las fuerzas físicas irresistibles, vis absoluta y vis compulsiva, los actos reflejos, el tema por ejemplo de un reflejo, un movimiento involuntario, o por ejemplo otro reflejo sería, bueno, ya les conté los ejemplos y bueno, ya no vamos a redundar en eso, y los estados de inconsciencia, que son los tres elementos que se tienen que hacer para poder detallar o delimitar, ponerle un límite al tema de la acción. Muy bien, esto es todo por el día de hoy. Compartan, comenten, denle like y nos vemos en un próximo video, mis queridos amigos.